Ya estamos conectados con el doctor Percy Minaya, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Nativa Fondo. Doctor Minaya, buenas noches. Buenas noches, Paco y Johanna, muy buenas noches. Doctor, quería empezar preguntándole, recogiendo un poco la pregunta de mi compañera Johanna Hualpa, ¿es idónea la designación del doctor Vázquez como titular de salud en medio de esta situación que estamos viviendo por el dengue? Bueno, siempre hay cuestionamientos que se ofrecen ante las autoridades que asumen, indistintamente de sus capacidades técnicas, que seguramente debe tener el doctor. Él está en una experiencia de gestión que está relacionada al Congreso de la República, ha tenido un recorrido en ese espacio que probablemente le ha ganado como experiencia uno de los elementos importantes en este momento, que es la capacidad de negociación, de articulación, que debe incidir con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y sobre todo con instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas. Una de las mayores dificultades para poder enfrentar el dengue en este momento, y no solamente el dengue, lo que venga con el fenómeno del niño, está relacionado al financiamiento de estas intervenciones. Bien, doctor Minaya, a ver, queremos entender cuáles son las primeras acciones inmediatas que debe tomar en estos momentos el nuevo ministro de Salud en un contexto en el que todavía pues, no se ha atenuado la enfermedad del dengue y estamos esperando resultados óptimos en las próximas semanas. Hay acciones de carácter técnico y acciones de carácter político. Y con político me refiero a la articulación que tiene que tenerse con los gobiernos locales y regionales. Hay instancias que debieran haberse convocado, que las tenemos que convocar en este momento, como son la Comisión Intergubernamental de Salud, que es bastante conocida porque convoca a los gobiernos regionales. Esta puede hacerse no solamente con todos los gobiernos regionales del país, sino por macroregiones, y en este caso corresponde hacerlo con los gobernadores del norte del país. Obviamente estamos hablando también de la necesidad de articularse con autoridades locales como los municipios en Lima, especialmente los más afectados, también hacia el sur, en Ica. Pero ¿por qué este paso? Porque es necesario conciliar intervenciones, definir planes sobre la situación que vivimos en este momento. Y hay un grupo de acciones que se han desarrollado, pero necesitan una evaluación rápida, un reajuste, una redefinición de estrategias si así se requiriera, y salir juntos de la mano con los gobiernos regionales, los gobiernos locales a una intervención que muestre efectividad. Ese es un primer mandato. Y eso es lo que decía en términos políticos. Por supuesto, viene una necesidad de articulación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay muchas de las regiones en el país, especialmente las afectadas, como Piura, Lambayeque, que han solicitado la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para poder hacer modificaciones presupuestarias a fin de utilizar los fondos que tienen disponibles con el Fondo de Compensación Regional, FONCOA. Algunas de estas no han sido autorizadas o están lentas en su autorización. Los gobernadores regionales no pueden confrontar esto solos, se requieren demandas adicionales, se requiere el liderazgo del MINTE y que es claro en este caso. Y en el espacio de lo técnico, discúlpame, hay otra tipo de demandas que son la organización de un plan que continúe fumigando masivamente, que haga el control larvario y sobre todo que siga proveyendo atención articulada entre el primer nivel de atención y puntos donde estamos derivando los pacientes moderados o que tienen severidad. En ese punto, doctor Minaya, también es importante articular a otros sectores. Estamos hablando de sectores que no están relacionados directamente con la sanidad de nuestro país, pero que en conjunto y en macro sí necesitan actuar de manera articulada. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda para dotar de agua potable y evitar que la población siga teniendo estos reservorios de agua que son caldo de cultivo para la zancuda, que finalmente provoca el dengue y otras enfermedades, así como la necesidad de articular campañas de comunicación y de concientización por parte de la población. Esto se trabaja más a niveles locales y en los primeros grados de atención, pero también es importante que haya una campaña de comunicación masiva frente al dengue. Absolutamente. Y empezamos por lo primero. El Ministerio de Vivienda, igual que otros ministerios, tiene una responsabilidad en la respuesta primaria al dengue. Recordemos que este no es un problema solamente de personas, es un problema fundamentalmente de saneamiento.
si tenemos dengue es por esas carencias que tenemos en el país, especialmente si hablamos de la costa. Otra situación son los escenarios ecológicos en la Amazonía. Pero en la costa nuestro problema es carencia de agua, abastecimiento irregular, la obligatoriedad que se impone a las familias para poder coleccionar agua en una ausencia de una comunicación apropiada o de envases apropiados. Resulta que hemos terminado multiplicando por 20 o 30 veces el número de recipientes que existían antes del ciclón Yaku y la afectación de los sistemas de bombeo de agua potable y las plantas de tratamiento. Ahí hay una necesidad de trabajar con estas instancias, las EPS a nivel local, para mejorar su capacidad y que podamos resolver el problema de agua y el desagüe, que también ha sido colapsado. Okay. Entonces, doctor, sí. A ver, de acuerdo a sus cálculos y de hacer las cosas como se debe, el ministro de Salud fortaleciendo el primer nivel de atención, ¿cuánto más o menos, digamos, ya se podría hacer el cálculo de que ya hemos derrotado la enfermedad del dengue? En un contexto en el que, bueno, ya se avecina, digamos, el tema del fenómeno del Niño y que también podría azotar el norte del país. Como había señalado antes, es muy difícil predecir el tiempo en que habría descenso de la epidemia si es que nosotros no contemplamos diversos factores que están asociados. Y el principal es la continuidad de la intervención y la integralidad de ella. No se trata solamente de fumigar, hay que hacer tratamiento larvario, hay que hacer comunicación cara a cara y de medios alternativos, además de medios masivos hacia la comunidad para que pueda reconocer los problemas que tiene y poder establecer medidas preventivas. Hay que tener comunidades organizadas, interviniendo. Es decir, cualquiera de las variaciones de estos factores puede prolongar la respuesta y el abatimiento de la epidemia. Entonces, de lo que se trata es de tener una actividad sostenida y para eso necesitamos que haya generales en el campo que estén haciendo seguimiento, organización, intervenciones en conjunto, llevarle el pulso a la situación de la epidemia. Una de las cosas que hemos encontrado en nuestra visita a las regiones con el papel de alto comisionado es que han habido retrasos, en algunos casos por falta de financiamiento, en otros por falta de organización, que han impedido de que la acción local sea tan eficiente como hubiéramos querido. Entonces, eso no puede volver a pasar, hay que llevarle el pulso a esto y se requiere que este conjunto de estrategias estén óptimas para que en el plazo de un mes y medio aproximadamente, que esto debería estar terminando como intervenciones de campaña de fumigación, de control larvario, tengamos a las regiones ya con un descenso más marcado. Hay un conjunto de regiones y distritos que han disminuido, pero esto tiene que darse a nivel de las grandes ciudades de nuestra costa norte, ¿no? Especialmente en Lambayeque, por ejemplo, tenemos José Leonardo Ortiz, La Victoria, el mismo Chiclayo, o en Piura, Techura, que todavía seguimos teniendo casos en estos dos lugares, ¿no? Y como no, en algunos puntos del Congreso también. Muchas gracias, doctor Minaya, por haber estado con nosotros en Nativa Fondo y, por supuesto, lo invitamos para conversar precisamente sobre temas relacionados a la sanidad en nuestro país en otra oportunidad.